El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Gracias por la sintonía, seguimos. Hoy es el lunes 30 de noviembre del año 2020. Propongo a la audiencia seguir en la tónica de analizar lo que está ocurriendo con la ausencia de definiciones. O sea, hemos llegado a este 30 de noviembre, estamos a exactamente un mes de que comience la campaña electoral y no tenemos la papeleta completa. Ayer se adopta una resolución por parte del Tribunal Contencioso Electoral que, a mi modo de ver, termina siendo, y reitero, para mí, es apenas una opinión de quienes hablan, sin pretender ser dueño de la verdad, termina configurando el juego del florón. O sea, está en las manos de uno, se pasan al otro y el otro le devuelve al otro, se pasan la pelotita. El florón está en mis manos, de mis manos ya pasó, decía yo justamente en el comentario. Abordemos el tema y analicemos justamente las implicaciones de lo que acaba de resolver el Tribunal Contencioso Electoral. Sonia Vera tiene la gentileza de atender nuestra invitación. Ella es jurista, le hemos invitado para conversar justamente sobre su visión en torno a lo que está pasando con el Tribunal Contencioso Electoral y ahora con el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. A usted por la gentileza de atendernos. A ver, en estricto rigor jurídico, siempre trato de pedirles a los abogados, obviamente cada abogado tiene una visión. En estricto rigor jurídico, ¿cuál es su visión sobre lo que ayer resolvió el Tribunal Contencioso Electoral, doctora? Es una aberración jurídica. Efectivamente, lo que ha ocurrido es algo sin precedentes en la función electoral. Esto no ha ocurrido. ¿Por qué? Porque el tribunal, dentro de su competencia, es resolver los asuntos litigiosos respecto de las organizaciones políticas, respecto de las resoluciones del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué ocurre? Que el Tribunal Contencioso Electoral se demora más de 15 días, que es lo que le da el Código de la Democracia para poder resolver, primero. Segundo, reconoce la legitimación activa a dos sujetos que no son representantes de organizaciones políticas. O sea, imagínense el precedente nefasto que están creando a riesgo de que cualquier ciudadano que quiera entorpecer un proceso electoral, empiezan 1 millón de ciudadanos a presentar solicitudes, entonces el CNE tendrá que responderlas y con esto siguen demorando el calendario electoral y cuándo van a imprimir las papeletas para el día de las elecciones. Entonces, pues, nos encontramos con la herencia del Trujillato, porque esto es lo que motiva toda esta desinstitucionalización que ha habido a raíz de la consulta del 4 de febrero del año 2018. La desinstitucionalización que se creó a raíz de esto creó esta institucionalidad de papel, que es la que tenemos, y obviamente es lo que nos trae estas consecuencias nefastas. ¿Qué debió haber ocurrido? La sentencia del presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Arturo Cabrera, dictó en derecho su voto salvado, su sentencia de minoría, es lo que efectivamente en derecho debió haberse hecho por el Pleno del Consejo del Tribunal Contencioso. ¿Qué es lo que dice el voto salvado del doctor Arturo Cabrera, presidente del Tribunal Contencioso Electoral? Pues efectivamente lo que todos los abogados hemos dicho, que estas dos personas no califican, no tienen legitimación activa, ellos no representan a ninguna organización política, por lo tanto no tienen una capacidad jurídica para poder comparecer y poder interponer este recurso subjetivo contencioso electoral. No tienen capacidad jurídica para poder interponer dicho recurso. A ver, esta parte es importante y sí quisiera que expliquemos a la audiencia. No significa que la ciudadana Sonia Vera o que el ciudadano Fabricio Vela o que la señora de la tienda de la esquina o que el señor ciudadano que conduce una unidad de transporte urbano, si consideran que no están de acuerdo con una candidatura, pueden ir al Consejo Nacional Electoral e impugnar o al Tribunal Contencioso Electoral e impugnar esa candidatura. O sea, así no funciona la cosa, doctora. No.
tiene que tener la legitimación activa, es decir, que tiene que comprobarse que efectivamente sus derechos subjetivos están siendo vulnerados. Eso es lo que tiene que comprobarse. Imagínense qué nefasta es la manera de proceder del Tribunal Contencioso Electoral. Los migrantes ecuatorianos que se encontraban fuera, que están residiendo fuera del país, interpusieron un recurso subjetivo contencioso electoral en contra de la resolución que aprobaba el reglamento de la democracia interna de las organizaciones políticas, porque les obligaba a ellos, si se iban a candidatizar, les obligaba a ellos a viajar al Ecuador si iban a candidatizarse a un cargo de elección popular a nivel nacional. Pero si era de la circunscripción del exterior, ahí sí lo podían hacer en el consulado. ¿Qué dijo el Tribunal Contencioso Electoral? Que ninguno de estos migrantes tenía no tenía la capacidad jurídica, no tenía legitimación activa para poder comparecer. Esa fue una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Y ahora le da a cualquier ciudadano común y corriente la legitimación activa para poder presentarse y poder presentar un recurso, lo cual es totalmente aberrante. No hay lógica. ¿Cómo puede justificar que a un migrante no se le está afectando su derecho subjetivo y a un ecuatoriano cualquiera que quiere intervenir en el proceso de inscripción de una organización política que no le afecta directamente a él, sí tiene legitimación activa? Esto me parece totalmente aberrante. Ahora bien, ¿qué debió haber resuelto el Tribunal Contencioso Electoral? Porque la sensación que ha quedado es que el Tribunal Contencioso lo que hace es devolverle la pelotita al Consejo Nacional Electoral. ¿El contencioso qué debió haber hecho ayer? ¿Debió haber tomado una decisión en firme rechazando o aceptando cualquiera que haya sido su decisión? ¿Tenía que haber tomado una decisión en firme, doctora? Lo que debió haber es rechazar, inadmitir el recurso porque no tenían legitimación activa estas dos personas, que son personas naturales que no representan a ninguna organización. O sea, sí o sí había que rechazar el recurso, dice usted. Sí o sí. Y miren la aberración jurídica. Primero, primero le reconocen la legitimación activa a estas dos personas y luego le dejan sin efecto la inadmisión que ya hizo el Consejo Nacional Electoral, porque dicen que le reconocen parcialmente el recurso y dejan sin efecto la inadmisión que hizo el Consejo Nacional Electoral, en la que ellos dicen, les inadmitimos porque ustedes no tienen legitimación activa. O sea, esto suena a un cuento de nunca acabar, como usted dice, la papa caliente. Nadie se quiere quedar con la papa caliente, entonces va soltando de un lado en otro, y sin embargo los días van transcurriendo. Supuestamente lo que motiva esta sentencia es defender el debido proceso de estas dos personas. ¿Y el debido proceso del binomio, dónde está? Ahora bien, le pregunto, con lo que está pasando, con esos escenarios que estamos analizando, estamos dialogando con Sonia Vera, jurista, sobre la resolución de ayer del Tribunal Contencioso Electoral. Con estos escenarios que están ocurriendo, ¿hay o no un riesgo real, doctora, de que la función electoral no califique o no deje en firme o descalifique a la candidatura de Unión por la Esperanza? ¿Cómo le ve usted analizando los posibles escenarios jurídicos y también políticos? Porque al final del día aquí también está metida la política, ¿no? A mí me parece un déjà vu. Esto ya ocurrió con el pronunciamiento, recuerdan el examen especial y las recomendaciones de Contraloría, que supuestamente Diana Tamaín dijo que no, que ellos no iban a permitir que la Contraloría interfiera en la función electoral, y a la final terminaron cediendo, que objetivamente luego le devolvieron el movimiento porque como sabían que ya había otro que les había abierto la puerta, entonces le terminaron devolviendo el movimiento a Fuerza Compromiso Social. Yo creería que las presiones son tales, la persecución es tal, que yo no pondría mis manos al fuego por una decisión del Consejo Nacional Electoral que ha fallado como ha fallado. Entonces, ¿qué le podemos decir? Para mí, la única solución
es la vía internacional. Hay que alzar las voces, hay que presentar todas las quejas individuales como ciudadanos. Por favor, cualquier ciudadano ecuatoriano que sienta vulnerado su derecho a elegir puede presentar una queja individual al Comité de Naciones Unidas, al Comité de Derechos Humanos, específicamente el que vigila el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. O sea, si usted ya me dice que se debería acudir o generar una presión internacional, es porque me da la impresión que usted no tiene mucha fe en lo que podría resolver la función electoral en el Ecuador. Yo no tengo esperanza en nada, en nada que tenga que ver con la institucionalidad que dejó el Trujillato. Recordemos que todo esto es consecuencia de la consulta sin dictamen de constitucionalidad que tuvimos el 4 de febrero del año 2018. Ahora, es posible, estamos hoy 30 de noviembre, ¿usted cree, tomando en cuenta los plazos y tomando en cuenta además los antecedentes, usted cree que hasta el 30 de diciembre, porque el 31 empieza la campaña, ¿será que hasta el 30 de diciembre se resuelve esta novela? Porque es una novela, y es una novela de suspenso. Doctora. Yo creo que el calendario electoral ha sido violentado, manoseado. Realmente esto no tiene precedentes. Yo trabajé muchos años en la función electoral y puedo decirle que esto no tiene precedentes. Yo no guardo ninguna esperanza. Sí, imagínense, ¿quién nos dice que el Consejo Nacional Electoral resuelva en 15 días? Bueno, se demorará 2 semanas más, como dice Omar Simons, que esto va a tardar, va a ocasionar de que sean 2 semanas más las que se demore el Consejo Nacional Electoral en pronunciarse. ¿Usted cree que van a ser más de 2 semanas? Ya, se supone. ¿Quién nos asegura a nosotros que el Tribunal Contencioso Electoral no se vuelva a tomar otro mes para pronunciarse? O sea, estamos en una desinstitucionalización de la función electoral sin precedentes. Yo considero que la única vía que nos queda es presionar para que el Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas nos dicte medidas provisionales. Es la única alternativa. A ver, sí quisiera tener claro, el Tribunal Contencioso Electoral ayer le devuelve la resolución al Consejo Nacional Electoral. Yo entendería que el CNE debe abocar conocimiento de esa sentencia una vez que quede ejecutoriada y deberá tomar una nueva resolución. Sobre la base de lo que resuelve el CNE, allí se abriría la puerta para una nueva impugnación ante el contencioso electoral, independientemente de lo que resuelva. O sea, exactamente. En otro sentido, hay esa posibilidad de que el tema vuelva al Tribunal Contencioso. Así es. Y el Tribunal Contencioso, como no está respetando los plazos, otra vez se puede tomar un mes. Entonces estamos en una desinstitucionalización de la función electoral. Pero a mí me parece una barbaridad, oiga. O sea, si bien es cierto, la normativa legal establece que todas las decisiones serán de última y definitiva instancia aquellas que sean adoptadas por el contencioso electoral, que son inalterables. Y digamos, en estricto derecho, si regresa al CNE, el CNE puede tomar una resolución y de allí puede alguien presentar un nuevo recurso, ir al Tribunal Contencioso Electoral. O sea, parece un cuento de nunca acabar, doctora. Así es. Oiga, y no será, y yo le pregunto a usted, ¿no será que esto está ocurriendo porque desde el principio no hicieron bien las cosas? Es que inclusive, si vámonos al supuesto no consentido de que efectivamente el Tribunal Contencioso Electoral tenga la razón, no se demora 30 días, pues. Resuélvalo en 5, pues. Existe la deliberada intención de demorar los tiempos, de no cumplir con el calendario electoral. Por favor, no somos niños pequeños. Aquí se está jugando con el destino del Ecuador. Y es obvio, después de 2 años de una cruenta persecución política a los líderes progresistas, a la única oposición que le ha hecho el gobierno, obviamente existe el temor de que regrese el progresismo al Estado ecuatoriano, que tengamos una victoria como la que ocurrió en el MAS en Bolivia, y eso es lo que están tratando de prevenir los poderes fácticos del Ecuador. Si es que ocurre algo que es probable, digamos, usted sabe que al final puede haber 2 decisiones, ¿no? La una, que se mantenga la calificación y que sea firme, y la otra es que la calificación se eche abajo. Si ocurre este segundo escenario, el que finalmente descalifiquen al binomio de UNES,
¿Cómo ve usted los escenarios preelectorales y los escenarios políticos y jurídicos posteriores? Digamos, juguemos con esa posibilidad que también podría ocurrir, doctora. Bueno, como yo les dije, yo apostaría a las medidas provisionales que dicte el comité y que obligue al Estado ecuatoriano a inscribir al binomio. ¿Esas medidas provisionales son de cumplimiento obligatorio para los estados o no? Obviamente, a ver, lo que pasa es que la gente se confunde, ¿no? Porque como las medidas cautelares de la CIDH, hay estados que las cumplen y hay estados que no, entonces la gente se confunde. Y efectivamente, nosotros como ecuatorianos podemos acudir a 2 organismos internacionales de derechos humanos, al Sistema Interamericano de la OEA o al de Naciones Unidas. Entonces, en el Sistema Interamericano tenemos a la CIDH, que es la comisión, y a la Corte IDH. Nosotros, Ecuador, suscribimos el Pacto de San José. Por lo tanto, todas las resoluciones de la Corte IDH son de obligatorio cumplimiento para nosotros. Pero las de la Corte, las de la comisión no terminan, exacto, las de la comisión no. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos suscrito ningún documento que nos obligue a acatar las medidas cautelares de la CIDH. Pero es lo que hay. Entonces, pero la CIDH es el filtro de la Corte. Nada pasa, es como el canal de Panamá. Nada pasa por ahí, nada pasa a la Corte si no pasa por la CIDH. Entonces, la CIDH puede dictar medidas cautelares o puede pedir medidas provisionales a la Corte. ¿Ya? Entonces, lo que ha hecho en nuestros casos, pues ha pedido medidas cautelares y hay la jueza Patlova en el caso de Virgilio, Cristian y Patlova Guerra. Sí, Patlova Guerra, jueza de la Corte Provincial de Justicia. Ella acató las medidas cautelares, pero en el caso de Jorge Glass no quisieron acatar las autoridades nacionales. Entonces, como no son de obligatorio cumplimiento, hay quienes las acatan y hay quienes no. Eso por un lado. Pero si fuesen medidas provisionales de la Corte, nosotros tenemos el obligatorio, tenemos la obligación de cumplir estas medidas provisionales. Ahora, lo que yo le pregunto es... En el caso de Naciones Unidas. Perdón que le interrumpa. A ver, en el caso de las medidas provisionales de la Corte, ¿se puede solicitar esas medidas sin pasar antes por la CIDH o no? No, la CIDH es la que le pide a la Corte. Claro, así es, correcto. Y en el caso de Panamá, nada pasa sin que pase primero por ahí. Bueno, ¿qué pasa con Naciones Unidas? Naciones Unidas no tiene una CIDH, ¿ya? Lo que tiene es una oficina de admisiones urgentes y ellos califican si efectivamente procede o no dar las medidas provisionales directamente al comité. El Comité de Derechos Humanos está compuesto por 18 expertos de diferentes países que sesionan y resuelven los casos contenciosos. Son el símil de la Corte IDH. Pero en Naciones Unidas pues no tenemos este filtro de CIDH y nos allana y nos hace más fácil el camino. Correcto. Me queda claro justamente esta posición de Sonia Vera, que sería obviamente la alternativa, nos ha dicho ella, pasar o ir o acudir directamente a Naciones Unidas, no a la CIDH, no al sistema interamericano regentado por la OEA, sino ir directamente a Naciones Unidas si es que finalmente esta situación se complica a nivel de la función electoral. Doctora, gracias por el tiempo y por la gentileza, por habernos atendido en esta mañana. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias a Sonia Vera, que nos ha acompañado en el curso de la jornada del día de hoy. Ella es jurista, con su valoración justamente en torno a lo que está pasando con la ausencia de una definición respecto de la candidatura del binomio integrado por Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Es el único binomio que hasta el momento no tiene una definición, o sea, no ha sido calificado, no ha sido descalificado, digamos, es el binomio que está ahí en suspenso. Tenemos 15 binomios calificados con calificación en firme. Tenemos el único que todavía no tiene calificación en firme, que es de UNES, y obviamente también estamos a la expectativa respecto del tema de justicia social. ¿Qué va a pasar con justicia social? Si justicia social finalmente podrá o no inscribir un candidato presidencial. Yo he sostenido en estos micrófonos, en este espacio, que a mí me quedó clara la orientación y la aplicación de la sentencia del Tribunal Contencioso por parte del CNE respecto de justicia social. O sea, creo que los argumentos eran muy claros, pero bueno, con lo que ha pasado en estas horas, no descarten que se tome otra decisión y allí también se abra la posibilidad de que Justicia Social presente una candidatura y se abra justamente la puerta para que Álvaro Noboa Pontón pueda ser candidato.
complejo el tema, de verdad complejo, pero esto, como he dicho en varias ocasiones, amable audiencia, de modo alguno abona a la inestabilidad que tenemos en el país en materia electoral. 7:24 en A Primera Hora por Majestad Radio y Majestad Televisión.